Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a este paréntesis de investigación desde UACJ TV. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a estar compartiendo con el doctor Felipe Adrián Vázquez Gálvez, quien es profesor investigador en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Bueno, está aquí con nosotros para hablar de estos temas de investigación que maneja, sus líneas de investigación también. Le damos la bienvenida a este paréntesis. Maestro, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Es un placer, Armando, como siempre. Muchas gracias. Así, a grandes rasgos mencionamos parte de la vida académica del doctor Vázquez, quien es el actual coordinador del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica, también coordinador del Laboratorio de Clima y Calidad del Aire de la universidad. Él estudió química en la Universidad de Texas en El Paso, también ciencias en su maestría en ciencias por esta misma universidad, y su doctorado en ciencias y tecnología por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y bueno, es profesor investigador aquí en nuestra máxima casa de estudios, impartiendo clases de meteorología e introducción al cambio climático. Y bueno, bienvenido y gracias por acompañarnos nuevamente, Adrián, sobre estos temas que te ha tocado estudiar desde hace mucho tiempo. Bueno, la química siempre es una dificultad para muchos de nosotros en los niveles medio superior, pero ¿cómo vas adentrándote a este mundo y después cómo va cambiando este rumbo que te lleva después al tema de la meteorología y cambios climáticos, por ejemplo? Bueno, fíjate que cuando yo estudié, ya hace algunos ayeres, estudié química, no con el ánimo de entrar al tema ambiental o meteorológico, o inclusive atmosférico. En realidad yo estudiaba química, ciencias químicas, que es diferente de la ingeniería química. O sea, las ciencias químicas es un poquito más hacia la parte teórica de la química, o sea, hacia la parte donde estamos estudiando el porqué de las cosas, no para qué sirven, sino por qué se dan. Y esta parte siempre me ha fascinado, la parte de investigar la ciencia pura, la ciencia dura. Pero desde luego que a lo largo de la vida vas caminando. Tuve una experiencia por el sector industrial, empresarial muy fuerte, sobre todo con las grandes industrias que se han establecido aquí en la frontera. Me tocó, uno de mis primeros retos fue instaurar todo el programa ambiental para lo que entonces era los inicios de lo que hoy conocemos como Delphi. Eran 15 plantas en el estado de Chihuahua y empezamos en un reto muy interesante porque no había realmente ni proveedores, ni quien hiciera estudios. Y en esa temporada justamente coincidimos con arrancar el Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la UACJ, que todavía a la fecha continúa dando servicios. Pero esto nos expuso ante muchas personas, ante muchos tomadores de decisiones, y en el 2003 me invitaron a asesorar, a fungir como coordinador de asesores del Procurador de Medio Ambiente en la Ciudad de México. Y bueno, me retiré unos años, 12 años, ¿verdad? Que pasaron muy rápido para mí, pero que fueron muy interesantes porque no solamente pasé por la Procuraduría, después de ahí fui subprocurador, pasé después a ser subsecretario de gestión que es el área más grande de la Semarnat a nivel federal, con una riqueza increíble, ¿no? En cuanto a temas y en cuanto a asuntos que tratar. Después tuve el honor de ser designado por los 3 ministros de Medio Ambiente de América del Norte como director ejecutivo de la Comisión de Cooperación Ambiental en Montreal. Estuve 3 años en Montreal de exilio, bueno, yendo y viniendo realmente, y volví para hacerme cargo del Servicio Meteorológico Nacional en México, lo cual también fue una riqueza enorme. Entonces ahorita vuelvo a la universidad de donde salí, y desde luego para mí fue una gran oportunidad el poder tratar de vertir toda esta experiencia en el hacer y en las tomas de decisiones con mis estudiantes y con mis colegas. Actualmente hemos podido avanzar mucho en los temas propios del cambio climático, por ejemplo, y de la contaminación atmosférica, en un área que relativamente, si no es enteramente nueva, sí es hasta cierto punto novedoso y muy pertinente en nuestra comunidad
por los tiempos y por las circunstancias en que estamos viviendo, toda la polémica de cambio climático. Claro, y además eso es bien importante. Me detengo un momento en esta experiencia que tienes precisamente en esta Comisión de Cooperación Ambiental entre México, Estados Unidos, Canadá. ¿Qué encontrabas en aquellas épocas de situaciones que ponían atención estos tres países y que, por ejemplo, hoy observamos una polarización en ese sentido, porque encontramos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que el mismo presidente actual no reconoce quizás esta situación de cambios climáticos, pero en aquel entonces, ¿qué se empezaba a dilucidar y cómo lo planteaban en los tres países? Que yo no la tuve tan fácil porque a mí me tocó estar cuando estaba Bush de presidente. Y en ese tiempo el cambio climático era como una grosería, o sea, no podías usar ni la palabra cambio climático. Y una de las atribuciones que tiene la comisión es que es vinculante. Entonces teníamos una supervisión muy cercana del Departamento de Estado para que ningún documento, en ninguno de los estudios que presentábamos al mundo, apareciera la palabra cambio climático o calentamiento global o cualquiera de las que teníamos así como un sílabus de palabras prohibidas en los documentos. Entonces teníamos que encontrar diferentes formas. Pero fíjate que a pesar de eso, entramos en temas muy importantes. Hicimos el primer estudio sobre la integración eléctrica de todo el continente, del subcontinente. Algo que sirvió hasta la fecha, ha sido muy útil para tomar decisiones sobre la contribución que ha tenido la matriz energética en las emisiones de gas de efecto invernadero, que como digo, no les podíamos llamar por su nombre en su momento, pero que sacamos los datos. Igual hicimos un estudio comprensivo de toda América del Norte sobre el impacto de las edificaciones en las emisiones y en el consumo de energía y por lo tanto de gas de efecto invernadero de toda América del Norte, ¿verdad? Un proyecto de edificaciones verdes y algunas alternativas de solución para los tres países. Pero aparte trabajamos temas muy bonitos, pero muy retadores. Por ejemplo, el tema de la biodiversidad es un tema de la comisión. Entonces teníamos que tratar el tema de cómo construir espacios que abarcaran los tres países para proteger especies de interés para los tres países. Entonces, desde luego está la monarca, pero había otras especies más, desde pájaros, perrillos de la pradera, bisontes, toda una serie de especies que requieren de grandes espacios, el jaguar, que requieren de grandes espacios a lo largo de todo el continente, y cómo lograr que los tres países se pusieran de acuerdo. Déjame decirte que cuando yo estuve ahí, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es que los mapas entre México, Estados Unidos y Canadá no estaban alineados. Entonces tuvimos que formar una comisión con el INEGI, con los que se encargan de la cartografía en Estados Unidos y Canadá, para crear el primer mapa verdaderamente bien alineado de los tres países y hacer un mapa del continente. Pues mira, qué interesante, porque por así decirlo, desde tus estudios y tu preparación académica te fuiste también adentrando a nuevos esquemas desde estas posiciones que tuviste la oportunidad de plantearte y que se te presentó esa oportunidad, y entonces amplió ese espectro, ¿no? En tu profesión. Totalmente. Desde luego que pues la familiaridad que tengo con las especies químicas y todo eso contrasta con lo que sabía yo en ese tiempo o lo que tuve que aprender en materia, por ejemplo, de biodiversidad, de ecología, ¿verdad? Porque claro, pues es un tema que de cultura general uno lo ve. Yo tuve la oportunidad de trabajar en grandes proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, fue coordinar el estudio de impacto ambiental del relleno sanitario de Ciudad Juárez, que actualmente todavía está en funcionamiento. Y varios estudios importantes que hicimos a lo largo del país me dieron la posibilidad de estar con cierto nivel de preparación para luego llegar a estos puestos y que la curva de aprendizaje no fuera tan dura, ¿verdad? Precisamente en ese sentido, ¿cómo es desde estas posiciones que tuviste en este caso de lo que hemos estado platicando, introducir la ciencia? Porque al final de cuentas estamos hablando de que todo este trabajo tiene que estar sustentado por científicos desde estas áreas de la biodiversidad, desde estas áreas también biológicas, pero ¿de qué manera se topa con la política? ¿De qué manera se topa con las estructuras? La verdad es que las decisiones se toman más
por una influencia política que por una influencia científica. Y eso, vamos, no quiere decir que está totalmente desvinculado, pero no tiene la fuerza y la vinculación que se necesita. Una de las grandes deficiencias que tenemos en México y que pude apreciar desde esta oportunidad que tuve de servir al país en esos puestos, es de que no tenemos centros de investigación ligados a la toma de decisiones. Por ejemplo, en Estados Unidos la NOAA tiene centros de investigación que se dedican a la parte de investigación y luego nutren de datos y de información dura, pues para generar políticas públicas de buen nivel. En México el INEC, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en algún momento sirvió como laboratorios de referencia, pero desde luego lo que abarcan es muy pequeño. El gobierno federal tiene organizaciones como el IMTA, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que sirve al sector agua, o como otros centros el de investigaciones eléctricas, pero son totalmente insuficientes para toda la gama de complejidades. Miran, uno de los elementos importantes en la aplicación de la ley es que la normatividad esté basada en una realidad científica y objetiva. Entonces, crear normas oficiales mexicanas, una cosa muy sencilla, para hacer un cálculo de cuánto emite una chimenea, se puede basar uno por decir algo, en cuánto gas quema. Bueno, todo eso requiere cálculos y factores de emisión que hay que probar en campo, y son temas que terminamos importando mucho de otros países porque no tenemos la capacidad para generar ese tipo de investigaciones. Entonces, parte de lo que ha sido mi énfasis aquí en la universidad es cómo podemos generar investigación para ayudar a la toma de decisiones, y esto nos ha permitido que una de las grandes obras que se van a iniciar en Chihuahua, pues creo que se empiezan a licitar ya este mismo año, es por ejemplo el uso de infraestructura verde para disminuir la cantidad de encharcamientos en la ciudad. Y ese es un tema que desarrollamos aquí en el instituto y en IADA para crear estas alternativas y modificación, intervenciones en las calles que van a permitir absorber o retener el agua de lluvia, por ejemplo, en toda la zona del PRONAF, y evitar los charcos que se forman como enfrente de ICB y en otros lugares. O sea, tenemos 20 zonas de intervención en la ciudad que afortunadamente van caminando bien y que se van a lograr gracias a la calidad de los estudios que pudimos realizar en el instituto, ¿verdad? Estamos compartiendo el día de hoy con el doctor Felipe Adrián Vázquez, profesor investigador en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Vamos a hacer una pausa, ¿qué te parece? Y regresando, pues hablamos también de este trabajo de investigación que se está planteando desde esta consulta estatal de cambio climático. Correcto. Amigos, regresamos.